Hola amigos, después de tanto tiempo. Por fin hago un vídeo, me acompañarán Carlos, Diego, Carmen y Juan. Hablaremos de los partidos políticos del PSOE y del PP. Los presidentes de esos partidos. Y los pros y los contras de cada partido. Espero que os guste y opinéis. Bueno, empiezo yo primero. Ideología. El PSOE se fundó con el propósito de representar y defender los intereses de la clase trabajadora nacida de la revolución industrial en el siglo XIX. En sus comienzos el PSOE tiene como principal objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores, y la consecución de los ideales del socialismo, surgido de la corriente filosófica y política marxista, mediante la toma del poder político, por la clase trabajadora y la socialización de los medios de producción, para establecer la dictadura del proletariado, como período de transición hacia la sociedad socialista. En 1979 el partido abandonó definitivamente las tesis marxistas, de la mano de su entonces secretario general Felipe González. Actualmente el PSOE es un partido político que se define a sí mismo como socialdemócrata, de centro izquierda y progresista. Está agrupado junto con otros partidos autodenominados como socialistas, socialdemócratas y laboristas en el Partido Socialista Europeo. Liderazgo de Felipe González. Tras la reinstauración de la democracia en España, el PSOE se convirtió en uno de los dos grandes partidos del panorama político. Bajo el liderazgo de González, el PSOE asumió la tarea de gobernar España entre 1982 y 1996. En las elecciones generales de 1982 el PSOE obtuvo una contundente mayoría en el Congreso de los Diputados, consiguiendo 202 diputados con el respaldo de más de 10 millones de votos, 48,11% de los votos. En las elecciones de 1986 el PSOE mantuvo la mayoría absoluta con 184 diputados, en las elecciones de 1989 el PSOE se quedó a un diputado de la mayoría absoluta, con 175 escaños, la mitad exacta del Congreso. Ya en los comicios de 1993 el desgaste se hizo notar en los resultados electorales. Aunque Felipe González volvió a ganar las elecciones, esta vez la victoria fue con menos respaldo, 159 escaños, y con la presencia del Partido Popular más reforzado, con 141 escaños. Finalmente en las elecciones generales de 1996 el PSOE pierde 18 diputados, y resulta vencedor el Partido Popular. Durante su gobierno, el país acometió una notable transformación en todos los ámbitos, destacando las tareas para implantar el estado del bienestar. Cabe destacar igualmente la reforma del ejército, iniciada ya en la etapa ucedista, y más tarde conducida por el ministro de Defensa socialista Narcís Serra, que fue clave para la promoción del apoliticismo y la profesionalización de los mandos. De esta forma se alejó definitivamente el espectro golpista, que no ha dejado de estar presente en la historia de España desde el primer tercio del siglo XIX hasta finales del XX. En el campo social destaca la extensión de los servicios públicos y la integración de España en la Comunidad Económica Europea, 1986. En el plano económico, como ya venían haciendo los socialistas franceses, Felipe González se decantó por el pragmatismo liberal y acometió una dolorosa reconversión industrial a partir de 1983, que consideraba ineludible para la modernización del país. La reducción de la inflación constituyó un objetivo declarado desde el primer momento. Ahora os dejo con el gilipollas de Carlos. Gilipollas, tu maldito cabrón de mierda. Bueno, sigamos. Crisis y liderazgo de Joaquín Almunia. En el Congreso de 1997 Felipe González presentó por sorpresa su dimisión como secretario general del PSOE, cargo que había ostentado durante 23 años. En su lugar, el partido eligió a Joaquín Almunia como líder. Sin embargo, durante este periodo se produjo una gran crisis en el PSOE. Se decidió celebrar por primera vez un proceso de elecciones primarias que designasen al candidato a la presidencia del gobierno. En ellas, Josep Borrell se impuso sorprendentemente a Joaquín Almunia. Los militantes habían expresado su deseo, el cual era, sin embargo, contrario al aparato del partido, que apoyaba a Joaquín Almunia. Finalmente, Josep Borrell se vio obligado a dimitir, evidenciando el fracaso de dichas primarias. Joaquín Almunia sería el candidato socialista a las elecciones de 2000 en las cuales el PSOE fue derrotado con contundencia por el PP de José María Aznar. Tras lo cual, Joaquín Almunia presentaba su dimisión. Liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Bajo el liderazgo de Zapatero, el PSOE recuperó terreno electoral frente al PP, superándolo en las elecciones autonómicas y municipales de 2003, y ganando las elecciones generales de 2004, con mayoría simple, y las europeas del mismo año. Las citadas elecciones generales coincidieron con los días sucesivos a los atentados del 11 de marzo y la mala gestión del PP de los mismos. En las elecciones generales de 2008 el Partido Socialista Obrero Español volvió a ganar los comicios, obteniendo 169 diputados, 5 más que en 2004 y un 43,87% de los votos. Liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba. En el 38º Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general del PSOE el 4 de febrero de 2012 con 487 votos a favor de su candidatura y con 465 votos para la candidatura de su rival, Carme Chacón. Su elección como nuevo secretario general fue anunciada por el presidente del 38º Congreso del PSOE, el secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán. El PSOE en la actualidad gobierna en Andalucía, junto con Izquierda Unida, en Asturias, en minoría, con apoyo parlamentario de UUPyD, y Canarias, junto a CT. Está en la oposición en el resto de regiones. Bueno, ahora os dejo con la más puta de todas, Carmen. Bueno, después del escuchar al subnormal de Carlos me toca a mí, sigamos. Los pros del PSOE en mi opinión. 1. Representa y defiende los intereses de la clase trabajadora. 2. Defiende los derechos de las mujeres. 3. El estado de bienestar. 4. Extensión de los servicios públicos. 5. Integración de España en la Comunidad Económica Europea, 1986. 6. Retiro las tropas de Irak. 7. La reducción de la inflación. Los contras del PSOE en mi opinión. 1. La dictadura de Primo de Rivera. 2. El fraude de los ERES. 3. En su inicio era marxista. 4. Responsables de financiación y dirección del terrorismo de Estado de los grupos antiterroristas de liberación. 5. La crisis de Zapatero. Bueno, con esto termino, os dejo con el sudaca de mierda Diego.